En la vida, las señales son analógicas por naturaleza. Las señales digitales y los circuitos digitales ofrecen ventajas en comparación a las analógicas en velocidad de procesamiento y eficiencia de transmisión. Para eso, es necesario tener un convertidor analógico-digital. La conversión analógico-digital consiste en la transformación de señales analógicas a señales digitales. El objetivo de esta conversión es permitir el procesamiento de las señales por dispositivos digitales, como puede ser un procesador o un microcontrolador. Es un componente básico dentro de cualquier sistema electrónico que proporciona una tensión continua, fija y estable a partir de una tensión alterna de entrada. También se conoce como fuente de alimentación. Dentro de un convertidor AC-DC se encuentran 4 bloques: transformador, rectificador, filtro y regulador. En el primer bloque es un transformador reductor de voltaje, que como su nombre lo indica, disminuye por inducción el voltaje. De los 120 volts AC que hay en el primario, en el secundario puede tener 12, 18 o 24 volts pico pico. La fuente de alimentación diseñada trabaja con 12 volts pico pico en el secundario. El siguiente bloque es un rectificador de onda completa construido con diodos. Este ofrece mayor eficiencia porque aprovecha al máximo la señal del transformador. Sin embargo, este sistema tiene grandes pérdidas de energía, puesto que solo se aprovecha entre un 60 y un 70% del voltaje. El resto se pierde en forma de calor, disipado principalmente por el transformador y los circuitos de regulación. Continuando con el filtrado, que es la tercera etapa de la fuente de alimentación lineal, este se realiza mediante un capacitor de 470 microfarads. En esta etapa se presenta la primera aproximación hacia una señal de corriente directa, una señal de voltaje con un rizo donde 1 volt pico a pico. La señal queda prácticamente continua y lista para que mediante el regulador de voltaje se obtenga de ella la señal de corriente directa que se desee. Por último, el bloque de regulación. El regulador de voltaje se encarga de reducir el rizado y de proporcionar un voltaje de salida de la tensión exacta que se desea. El regulador, que es un encapsulado de 3 terminales de la familia 78XX, su característica principal es que la tensión entre los terminales, voltaje out y ground, es de X voltios y una corriente máxima de 1 ampere. A continuación, se procede mediante la plataforma TINA a la simulación del convertidor de AC con regulador integrado de 12 volts. Como podemos ver, tiene como característica 120 volts RMS y 60 Hz, que es con lo que contamos en la Ciudad de México. Como primer bloque tenemos al transformador, seguido de un rectificador que podemos ubicarlo por los diodos. También tenemos al filtrado y por último al regulador, que como anteriormente explicamos cada función de cada bloque. Se procede al análisis de las señales en el tiempo. Como podemos ver, en la primera señal de color amarillo vemos la señal de filtrado, seguida de la señal de entrada 120 volts RMS, y podemos ver en la señal verde una señal continua, que es ya nuestra señal de salida. Existen diferentes tipos de convertidores AC-DC. El primer tipo, convertidor tipo escalera, consta de un convertidor digital analógico en el que la entrada es un controlador. Con una señal, el contador se pone en cero, con lo que la entrada del DA tendrá ese valor y asimismo la salida. El tiempo que tarda en convertir depende del voltaje de entrada. Si es muy alto, se tienen que recorrer muchos estados. El tiempo máximo que le toma al contador recorrer los estados es donde N es el número de bits del contador y F la frecuencia del reloj. Por lo tanto, tarda más cuanta más resolución tenga el contador y menos sea la frecuencia del reloj. El siguiente tipo es el convertidor tipo seguimiento. Es útil cuando la señal a medir no evoluciona muy rápido y queremos saber de forma continua, a bajas frecuencias, el valor de voltaje de entrada. Una vez que se ha alcanzado el valor aproximado de la señal de voltaje de entrada, el contador solo aumenta o disminuye sobre este valor. Cuando se empieza a contar, la cuenta se hace en sentido creciente y la salida del amplificador está en saturación positiva hasta que la señal de entrada de voltaje de entrada sea menor que la salida del convertidor.
en ese momento la cuenta sea decrecientemente para aceptar el valor. El siguiente tipo es de aproximaciones sucesivas. En este circuito se sustituye el valor por un registro de aproximaciones sucesivas. Busca llegar al valor final sin tener que recorrer los anteriores. Para ello, se pretende conocer en cada ciclo del reloj el valor de un bit. Si el voltaje de entrada es superior a la salida del DA, el amplificador lo detectará como saturación positiva y un bit en la salida. Por tanto, para alcanzar el valor deseado tendrá que incrementar el bit de mayor peso. Este tipo de convertidor es el más utilizado cuando se requieren velocidades de conversión entre medias y altas, del orden de algunos microsegundos o décimas de microsegundos. El siguiente tipo es el convertidor una rampa. Se hace la conversión en un paso. Tiene un integrador y la tensión voltaje de entrada debe ser positiva. Cuando se cierra el interruptor, se resetea el contador a cero y la unidad de control permite que la señal del reloj llegue al contador. Con ello, a la salida del comparador tenemos un lógico, lo que permitirá que la señal del reloj alcance al contador. A medida que se carga el condensador, aumenta el valor de salida del integrador. Esto continúa igual hasta que en un momento determinado el voltaje de entrada es mayor o igual a VI, lo que hace que el comparador se sature negativamente. En este momento, el resultado de la puerta NAND es un 1 lógico, con lo cual impedimos que la señal del clock llegue al contador, terminando así el proceso de conversión. El siguiente tipo es de doble rampa. Este tipo de conversor se baja en el proceso de carga y descarga del procesador para realizar la conversión analógica digital de la señal. Durante un determinado tiempo, el conversor muestra la señal de entrada y después conmuta con la señal realimentada. El condensador se carga con el valor de la señal de entrada y se produce la descarga hasta llegar a 0 volts. Mediante un comparador a cero se cambia el signo de la señal realimentada y se produce la oscilación de la señal realimentada. El número de pulsos que se produce corresponde al valor de la conversión. Por último, el convertidor tipo flash. Utiliza comparadores que comparan tensiones de referencia con una tensión de entrada analógica. Cuando la tensión de entrada sobrepasa la tensión de referencia de un comparador determinado, se genera un nivel alto. En general, se requieren de 2 a la n-1 comparadores para la conversión a un código binario de n bits. Una de las desventajas es el gran número de comparadores necesarios para un número binario de gran tamaño, y la principal ventaja es que es el más rápido en realizar la conversión. Gracias por su atención.